Muy bien, pues hoy vamos a tener un tema un poquito exquisito que tiene que ver con el pisar firme, el que como líderes entendamos ciertas cosas en la vida para poder avanzar. A veces queremos que todo se nos ponga color de rosa, que tengamos una autopista para avanzar, pero la vida no es así, la vida es como es y nosotros tenemos que sortearla y entre mejor preparados estemos, bueno, creo que tenemos mayores probabilidades de seguir triunfando. ¿Sí me explico? Pero tenemos que darnos cuenta de que todo está en nosotros. Por eso les he dicho yo esas cuatro convicciones desde hace tiempo y les digo, sí, sí, sí se puede, sí hay con qué, lo vamos a lograr, depende de mí. Pero hay verdades que debemos de aceptar y estas verdades son como son, pero muchos las aprendemos muy tarde. Entre más pronto te des cuenta de estas verdades, creo que tienes mayor probabilidad de avanzar correctamente. Entonces, me voy a centrar. Y seguramente puede haber más, ustedes pueden tener más ahí en su repertorio, pero me voy a centrar en algunas que espero no duelan mucho, porque luego dice Octavio que duelen, pero bueno, vamos avanzando. Primera verdad. Por más que hagas, por más que hagas, nadie se va a fijar en ti. Por más que hagas, nadie se va a fijar en ti. Estar esperando el reconocimiento en silencio es en verdad pura fantasía. Hoy manda aquel que se expone, aquel que comunica, aquel que se posiciona, aquel que aprende, sobre todo permanentemente, aquel que exhibe sus dones y talentos, aquel que se atreve, aquel que se atreve a pensar y a hacer las cosas como nadie. Hoy, en un mundo como el que estamos viviendo, ¿quién triunfa? Aquel que decide mostrar sus dones y talentos al mundo. El talento oculto jamás ha movido la aguja. Hoy ser discretito, trabajar en silencio, eh, no te lleva a ningún lado. Tienes que entender que hay que levantar la mano. Y levantar la mano significa convertirte en un jugador de acción, convertirte en alguien que realmente pretende y quiere avanzar. Y para ello hay que mostrar dones, hay que mostrar talentos, hay que mostrar conocimiento, hay que mostrar actitud si es que quieres que otros se fijen en ti. Segunda verdad, el talento nunca es suficiente. Ser bueno no alcanza, ¿eh? Ser bueno no alcanza. Podrás haber estudiado carrera, maestrías, doctorado, pero eso sí te digo, si no te sabes diferenciar de los demás, te vas a mezclar con la multitud. Podrás tener muchos conocimientos, pero si no los pones en práctica y no te sirven para diferenciarte de los demás, no funciona, no sirve. Hoy no basta con ser muy bueno, tenemos que aprender a diferenciarnos y lo vengo diciendo para muchos empresarios. Ya no basta ser un buen jugador en el mercado. Si no te diferencias, no fidelizas con los clientes. Si no te diferencias de los demás, terminas en calidad de
multitud, esa es la palabra, de multitud. Entonces, excelencia sin visibilidad es irrelevante. Es que yo estudié eh, tal carrera, hice maestría, tengo doctorado, y me fui a otro país a estudiar y vienes y haces exactamente lo mismo que hacen los demás. Esperaríamos que te diferenciaras con tal tamaño de estudios, pero si no te diferencias y solamente eres bueno, adiós. Hay quien se ha especializado en utilizar el Excel de maravilla. Son magistrales haciendo trabajo en Excel. Pero un trabajo en Excel hoy te lleva 3 días, 4 días, y con la inteligencia artificial lo haces en horas o en minutos. Tienes que aprender a diferenciarte. Si quieres llegar lejos, hay que diferenciarse. Y como siempre digo, si no te diferencia el producto, que te diferencie el servicio. Si no te diferencia el servicio, genera una experiencia. Si no te diferencias por ese lado, bueno, que sea por el resultado. Si no es el resultado, por los plazos de entrega. Por lo que quieras, pero intenta diferenciarte todo el tiempo si es que quieres llegar muy lejos. Tercera verdad, tu jefe no es tu mentor, es tu jefe. Confiar tu crecimiento a tu jefe es un error, porque su rol no es impulsarte, es cumplir objetivos. El desarrollo, tu desarrollo, esa sí es tu responsabilidad, de nadie más. Te puedes aprender ciertas cosas, puedes aprenderle a tu jefe, pero confiarle el éxito a otro es un error. El éxito lo tienes que perseguir por ti mismo. El éxito es la consecuencia del aprendizaje continuo, del aprendizaje permanente, de la decisión de diferenciarse, de saber que ser bueno no alcanza, que el talento nunca es suficiente, pero la única manera de salir adelante es brillando más que cualquiera, haciendo cosas que nadie se atreve, pensando como nadie, haciendo las cosas que nadie hace. Tu desarrollo depende de ti. Si se puede, si hay con qué, lo vamos a lograr, pero al final de cuentas, todo depende de mí. De mí depende si avanzo, de mí depende si estudio, de mí depende si me atrevo, de mí depende exponer al mundo mis dones y talentos, de mí depende, no depende de nadie más. Otra verdad, nos han enseñado que hay que echarle ganas, que hay que sudar mucho, que el trabajo es duro y hay que pasar por eso. La verdad es que el trabajo duro no garantiza nada. Esa es la gran verdad. Nada. Puedes matarte trabajando y no avanzar. Y regreso al tema de visión. Sin dirección, sin una visión clara, el esfuerzo solo es un desgaste que llega a frustrar, que llega a desmotivar, que desalienta. Trabajar solo haciendo esfuerzo, cuidado. Hay que poner a trabajar nuestro cerebro. Hay que pensar antes que correr. No todo es sudor, es el grado de utilización de nuestra mente, de nuestro cerebro para brillar, para hacer cosas que nadie ha podido hacer. Pero insisto,
Si quiero hacer algo, primero tengo que pensar y tengo que pensar diferente a los demás. Es una verdad de Aquilo. Duele, yo sé que duele, pero es como es. Otro tema, otra verdad. La lealtad a la empresa nunca te la van a devolver. La lealtad a la empresa no se devuelve. Las empresas no aman, evalúan. La historia que tú tengas en la empresa no te protege. A la primera falla, y dependiendo de la gravedad de la falla, adiós. Lo que hace que tú tengas un empleo permanente en una empresa es la generación de valor. Sin generación de valor, eres prescindible. Las empresas trabajan para generar valor. Y por eso que es que yo hablo muy frecuentemente de eso. La generación de valor es una condición de empleo, pero no es el tiempo que le dedicas, no es el amor que le profesas a la marca. Eso no te da. Si quieres durar muchos años en una empresa, tienes que mantenerte aprendiendo, tienes que mantenerte cambiando, tienes que mantenerte generando resultados, tienes que generar valor. Así de fácil. Gallina que no pone huevos al caldo. ¿Suena fuerte? Sí, pero es una realidad. Y más en estos tiempos donde el amor es tan frágil, pues. Pero hace muchos años, había gente que llegaba a una posición a trabajar y ahí moría, ahí se quedaba. Las empresas no tenían rotación de personal, ahí se quedaban. ¿Me explico? Hoy, de repente, queremos las cosas mediáticas, queremos rápido crecer, queremos rápido escalar en la pirámide organizacional cuando la generación de valor es ausente. Pero hoy, y sobre todo muchos jóvenes, quieren impresionar, y creo que esta es otra verdad, quieren impresionar con el título. Y el título no impresiona a nadie, esa es una verdad de Aquilo. El título hoy día no impresiona. Han abierto tanto la posibilidad de obtener diplomas, certificados en tantas instituciones que hoy cualquiera termina una maestría, hoy cualquiera termina un doctorado, ¿eh? Bueno, terminan los estudios y terminan los estudios de la maestría, porque la verdadera maestría se hace trabajando, se hace en el camino. Pero un título hoy día, hombre, no impresiona a nadie. Sí abre puertas el título, pero no garantiza el impacto. Sí abre puertas. Todavía hay muchas empresas que contratan por currículum, aunque luego te despiden por comportamiento. Esa es la verdad. Sí te abre puertas, pero no garantiza el hecho de que tú traigas un título brillante, no me garantiza el resultado, la verdad. Normalmente se da uno cuenta que lo que sabes o lo que aprendiste en la escuela es menos de lo que impactas.
Si quieres correr fuerte, debes convertirte en tu propia marca, es decir, que tu nombre sea sinónimo de congruencia, que lo que aprendiste en la escuela se traduzca en alguna realidad, en un resultado de alto valor, de alto valor. Entonces, fíjense cómo cada una de estas verdades tiene su propia correlación entre ellas. Nadie se va a fijar en mí si no genero valor. Nadie se va a fijar en mí si no genero con mi talento y mis dones acciones que generen un impacto importante. Que yo me crea con muchos conocimientos, que yo crea que soy muy bueno no alcanza. Si no sé diferenciarme, no llego. Si todo se lo dejo a mi jefe para poder crecer, estoy en un error, estoy equivocado. El desarrollo, mi propio desarrollo, es mi responsabilidad. Trabajar por tiempo, muchas horas, brutalmente como negro, no te garantiza nada. No te garantiza nada. El esfuerzo físico solo es un desgaste. Necesitamos utilizar nuestro cerebro y darnos cuenta que por mayores documentos que avalen que somos lo que se supone somos, no impresiona a nadie. El título no impresiona. Es la generación de valor la que sí te mantiene en la cúspide, en la cúpula, en el éxito. Una verdad más. Si no aprendes a decir no, esta me gusta mucho. Si no aprendes a decir no, te van a usar. El que no pone límites termina cargando el doble del peso que le toca cargar. Hay que aprender, hay que aprender a decir no, hay que aprender a poner límites. Pero si no, pues te van a usar, te van a usar. ¿Me explico? Decir que no no es egoísmo, la verdad no. Decir no no es ser egoísta, es autocuidado. Hay que entenderlo. Ser útil no quiere decir que seamos serviles. Ser servil y ser servicial son cosas diferentes. Pero ser útil tiene que ver con la generación de valor. ¿Estoy haciendo en este momento algo que impacta más allá de mi propia posición o no? ¿Le es útil a los demás o no? ¿Lo que yo hago está conectado a un propósito o no? ¿Le abona al presupuesto o no? Entonces, no todo es decir sí, sí. Hay que saber cuándo levantar la mano para mostrarme como un jugador de acción. Hay que saber cuándo levantar la mano para poder demostrar que puedo hacer cosas mejores que los demás y hacer cosas diferentes a los demás. ¿Me explico? Hay que entender. Si yo quiero impactar, entonces voy a tener la oportunidad.
de generar valor, pero trabajar, mi trabajo, el nombre de mi puesto, no define mi valor. Es más, creo que reducirme al título de mi puesto me vuelve más frágil. El día que te quitan la tarjetita y te dicen, tú ya no eres el gerente, ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces, cuando estés en un puesto importante, lidera muy bien, trata muy bien a todos los demás, a todos, a 360 grados, porque el día que te quiten el puesto, si nada más te sostiene el título del puesto, la nomenclatura del puesto, entonces tú quién eres. Nuestro trabajo no define nuestro valor. Nuestro valor va más allá del organigrama. Son nuestras acciones, son nuestros impactos, es la generación de valor la que nos va a dar la posibilidad de ser alguien que valga la pena. Son nuestras acciones. El hecho de que tú seas papá, aprovechando esto del Día del Padre, porque engendraste hijos, no define tu valor. Son tus acciones como padre. ¿Sí me explico? Son tus acciones como padre. Si tú eres el jefe de una empresa, el puesto es lo de menos, es lo que haces con él. ¿Qué cosas positivas haces con el cargo que hoy tienes? ¿Qué cosas positivas haces con eso? ¿Qué cosas de impacto al mundo haces con lo que haces? Entonces, eso de tener la charola en una tarjetita y decir, soy el gerente de tal empresa o el director de tal empresa o el líder del departamento fulano, eso no te hace. Lo que hace es, oye, ¿cuánta gente desarrollas? La gente que viene atrás de ti, ¿qué? ¿Cómo queda cuando tú no estás? La organización, ¿qué pasa con ella cuando tú te vas? Ese es el tema. ¿Qué legado estamos dejando? ¿Mm? Otra verdad. En la vida podrás pasar de todo, podrás vivirlas todas, pero nadie, y sobre todo se los digo a aquellos que van al psiquiatra cada rato, nadie te va a venir a rescatar, nadie te va a rescatar. Esperar a que te reconozcan, esperar a que te asciendan, nada más porque sí, porque tienes muchos años en la empresa, porque ya te toca, eso es ser ingenuo. Ya mero me toca. Y lo he escuchado y seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Después de él sigo yo. ¿Quién se va a quedar en el puesto si no yo, después de que tengo aquí 20 años? No, 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 no. El verdadero cambio en las personas empieza cuando dejas de esperar y dejas de pedir permiso para moverte. El verdadero cambio ocurre cuando te mueves por sí mismo y cuando te das cuenta que todo depende de ti, que tienes que prepararte, que tienes que demostrar, que tienes que generar valor, que tienes que mantenerte cambiando permanentemente. Ahí empieza en serio un cambio total en tu vida. Cuando se toma el toro por los cuernos.
Pero para entender que alguien te va a levantar por el título que tienes, por el puesto que tienes, no, no, no. Nadie te rescata. Te rescatas tú. Esos que van al psicólogo durante todo el año y le pagan la renta al psiquiatra, ¿no? Para que te diga al final del año, todo estaba en ti. Me has dicho desde la primera sesión y no vengo todo el año. Uno se rescata a sí mismo. Que alguien te pueda dar un consejo, sí, está bien. Pero al final tú decides si lo tomas o no lo tomas. Que alguien te puede dar una guía, sí, está bien. Pero tú decides si la guía que te dan la pones a prueba o no. Al final todo está en uno. ¿Quién te va a sacar de donde estás? Tú. Nos quejamos de la vida, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de las circunstancias. ¿Quién nos va a sacar adelante? Nosotros mismos. Lo que sucede en una organización es exactamente igual. Oye, tal empresa anda mal. No, no es que la empresa ande mal. Andan mal todos los colaboradores que trabajan en esa empresa. O no tienen la dirección, o no tienen el entrenamiento, o no tienen el empuje, o no tienen el comportamiento alineado a eso que se pretende lograr. No dejemos que la vida nos pase rápido. No dejemos que la vida se nos vaya sin estar impactando en serio. Requerimos de trabajar con humildad. Oye, tengo un buen título. Velo con humildad. Lo tienes para demostrar que eres muy bueno y generar impacto mayúsculo. Tengo 5 títulos. Eso no te dice nada. Ya lo hemos dicho aquí, maestría y doctorado no le quitan a uno lo tarado, pues. No es el papel, es lo que haces con él. ¿Qué me gano con tener un título de la mejor universidad del mundo si el impacto que hago en la sociedad es nulo? ¿Cuánto hablamos del cambio? Todo el año. ¿Cuántos realmente se deciden a cambiar? Muy pocos. Estamos esperando que se nos reconozca en silencio. Estamos esperando que alguien en medio de todo este mundo levante la mano para decir, ah, sí, eres muy bueno. Tienes que aprender a mostrarte al mundo. Tienes que aprender a no depender de los demás. Tienes que aprender a depender de ti mismo. Y eso implica avanzar, estudiar, prepararte, esforzarte para ti. ¿Por quién te desvelas? ¿Por quién te desvela? Y ya me van a decir en tono enamorador por los demás. Pues desvélate para ti, aprende para ti, diferénciate para que estés más equipado que otros y entonces puedas dar la gran batalla de tu vida en medio de
una selva llena de conocimiento. Yo estoy viendo ahora gente que está dominando la inteligencia artificial, que está desplazando a muchos que han hecho el trabajo rutinario toda su vida, que sí se saben las políticas, que ya tienen años en la empresa, sí, pero ya no están generando valor. Y he aquí otra verdad, y a lo mejor es una última verdad que les quiero decir. El tiempo pasa rapidísimo. Nos hacemos viejos muy rápido. Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de mentalidad. Conozco jóvenes muy viejos de mente y conozco gente de edad que piensan como jóvenes y tienen la actitud de un joven, o mejor, el tiempo pasa rápido. Cada año que postergas tu proyecto, estás invirtiendo en las metas de otra persona. Cada año que tú dejas de convertirte en tu propio proyecto, estás invirtiendo en las metas de otro que sí lo va a hacer. Cada vez que tú pospones una decisión, estás invirtiendo en las metas de aquel que sí la va a tomar. Nadie nos devuelve el tiempo, nadie nos devuelve el tiempo, nadie. No hay manera. Es un recurso no renovable. Tienes un instante para triunfar. Tienes un instante para decidir. Tienes un instante para retomar tu vida. Tienes un instante para aprender. Todos los días tienes 24 horas para hacer contigo una joya, pero 8 te la pasas dormido. Los otros 16 horas entre traslados, trabajo, pero te estás preparando para lo mejor de tu vida. Te estás preparando para brillar en tu vida. ¿Estás gozando tu vida como lo pensaste? ¿O todo es una carga? Ish, los hijos. Ish, la esposa, el esposo. Uf, a lo que pagan. Uf, la ciudad. ¿Cuándo vas a decidirte a vivir? Hazlo ahora. Después, ¿para qué? Cuando quieras intentarlo, ya ni fuerzas vas a tener. ¿Quieres poner un negocio? Planéalo y ponte en obra. ¿Quieres generar una idea? Levanta la mano y ponte en obra. ¿Quieres innovar en tu empresa? Pues empieza a desarrollar tu idea. Proponla. Genera los apoyos. Muestra tu idea. Muestra el costo-beneficio de tu idea. A veces aprendemos todas estas verdades muy tarde, pero es importante darnos cuenta que tenemos oro molido en nuestras manos y nosotros somos los únicos responsables de gastarlo. ¿Cuántos minutos tienes al día? ¿Cuántos minutos tienes al día? Te vas a dar cuenta que tienes suficientes. Si eso fuera dinero, ¿en qué lo invertirías?
Ahora piensa dónde lo estás gastando y verás que no sabemos mucho de contabilidad. La vida se nos está yendo. Resumo, nadie se va a fijar en ti. Tienes que levantar la mano. Tienes que mostrar tus dones. El talento nunca es suficiente. Podrás ser muy bueno, muy brillante, pero si no te diferencias de los demás, adiós. Tu jefe no puede ser tu mentor. Si dependes nada más de él para subir, estás en un problema. El desarrollo de tu vida está en ti. Tu propio desarrollo profesional está en ti. Tienes que aprender, tienes que impactar. El esfuerzo, trabajar duro, mucho tiempo, es un error, es un error. Eso no te garantiza absolutamente nada. Tienes que usar el cerebro. Piensa, piensa, piensa. El éxito de las personas está aquí. Trabajar muchos años en una empresa es eso, trabajar años. Pero la lealtad no te la devuelven, ¿eh? Eres prescindible. Dejas de generar valor, eres prescindible. Dejas de aportar, eres prescindible. Tienes que estar preparado para estar generando valor todo el tiempo. Tu título a nadie impresiona. Tus acciones, el impacto de tus acciones, sí. Tienes que aprender a decir no, de lo contrario te van a usar. Tienes que aprender a poner límites si no quieres cargar con el doble del peso que la vida te pone. El título del puesto no define quién eres. Son tus acciones y el valor que generas en los demás lo que define realmente el nivel de persona que tú eres. Nadie te rescata, tú sí te rescatas. Esperar que te asciendan, esperar que alguien te dé la mano, que te haga el favor, uff, tienes que aprender a moverte. Y la última enseñanza es que el tiempo pasa tan rápido que estás invirtiendo en las ideas y en las metas de otra persona sin darte cuenta. Empiézale ahora y no después. ¿Me explico? Bien.